Sombras de cuerpos en perspectiva. Tenemos en la figura un cuerpo o pieza y tenemos aquí la dirección de luz definida por la perspectiva R mayúscula y su proyección sobre el plano geometral L minúscula. Se trata de hallar la sombra de este cuerpo bien sobre los planos, digamos, de referencia y las sombras propias del mismo. Sabemos que el problema de sombras consiste en trazar por cada punto una paralela a la dirección de la luz e ir hallando las intersecciones de esa recta, que en realidad es un rayo de luz, con los distintos planos o elementos que se interpongan en su camino. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar la sombra de este primer punto. Para ello, este es el punto y esto es su proyección, vamos a hallar su sombra sobre el plano X o Y, sobre el plano horizontal. Por este punto hacemos paralela a la luz y por su proyección paralela a la proyección de la luz. Esa recta tendrá una traza que será este punto. Una vez que tenemos ese punto, sería la sombra de este punto sobre el plano horizontal. Ahora, a partir de este punto sale esta línea. Como es una línea horizontal paralela al XY, pues entonces sabemos que su sombra es paralela. Por tanto, sabemos que una recta paralela a un plano tiene su sombra paralela al mismo. De ahí el que por la sombra de este punto, que es este, tracemos una paralela a esta línea. Bien, una vez hecho eso, veremos que la sombra de esa línea terminará en la sombra de este punto. Para ello prolongaremos y simplemente por el punto haremos una paralela a la dirección de la luz y en su intersección con la paralela anterior tendremos la sombra de este punto. Este punto tiene su sombra aquí. Y ahora de este punto sale esta línea y esta otra. Como esta línea también es paralela al plano XY, pues por este punto haremos una paralela y ahí tendremos la sombra correspondiente a esto. Vamos a interrumpir aquí puesto que el cuerpo nos tapa esta línea, o sea que esta línea vendría por aquí paralelamente a la dirección esta, hasta el final de la misma. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser hallar la sombra de estos elementos sobre, digamos, el interior del cuerpo. Bien, veamos cómo sería esto. Esto lo hemos rayado aquí pues para que se vea la parte, digamos, ensombrecida. Una vez hecho eso, cogeremos este punto y vamos a hacer una paralela por la proyección y por su perspectiva haremos una paralela igualmente, con lo cual tendremos aquí la sombra de este punto sobre este plano. Una vez que tenemos eso, sabemos que de este punto sale esta línea. Esta línea, al ser paralela a este plano, su sombra va a ser una paralela a la misma. Por tanto, haremos esa paralela hasta que dicha paralela choque con esta pared vertical. Una vez que tenemos eso, sabemos que por este punto va a pasar la sombra de esta línea. Pero vemos un detalle, y es que esta línea, al chocar aquí, al tener este punto de intersección con la pared vertical, sabemos que este punto es sombra de sí mismo sobre esta pared vertical. Por tanto, no habrá más que unir este punto con este para determinar la sombra ya de esta zona. De modo que tendríamos esta parte ensombrecida. Parte que va por el plano paralelo al XY y parte que va por la cara vertical. Y ahí tendríamos ya ese otro elemento de la sombra. Aquí sombra por este plano y sombra por este otro. Una vez hecho eso, pues lo que vamos a hacer va a ser observar que esta cara está en sombra propia. Lo mismo ocurriría con esta cara que tenemos aquí. Y vamos a hallar ahora la sombra de este punto sobre este plano. Para ello, como en casos anteriores, hacemos las paralelas a la perspectiva y a la proyección de la luz y tendremos la sombra de este punto es este. Como esta línea es paralela a este plano, pues por este punto haremos una paralela a esa línea, en virtud de la propiedad que hemos dicho antes. Y ahora, desde este punto, cuya sombra es esta, haremos esta línea paralela a esta, que es la sombra de esta línea sobre este plano. Y de esta manera tendríamos aquí también esta sombra de este elemento arrojada sobre este plano. Aquí veremos que esta cara estará en sombra y esta cara estará en sombra, serán caras que están en sombra propia, tanto una como la otra. Y esta sería la sombra del conjunto que hemos planteado en este ejercicio. Proponemos un segundo caso. Aquí tenemos un cuerpo y estos planos vertical y horizontal que también van a recibir sombra arrojada por este cuerpo. Se trata, como en el caso anterior, de establecer la sombra siendo la dirección de luz, esta L mayúscula, L minúscula, sería la perspectiva y su proyección. Empezamos tomando este punto y hallamos su sombra como en el caso anterior. Y ahora ya aplicamos las propiedades que hemos estado comentando. Esta línea horizontal, este punto tiene aquí su sombra y esta línea horizontal va a arrojar sombra mediante una paralela. Una vez que tenemos eso, bien, tendremos aquí ya este elemento. Este sea el rayo de luz que ha venido a parar aquí.
Ahora, tenemos que hallar la sombra de esta línea vertical, puesto que este punto ha arrojado sombra aquí, pues la continuidad del cuerpo sería esta línea. Esta línea vamos a hallar, para hallar su sombra sobre este plano XY, digamos referencia, pues vamos a hallar la proyección de este punto sobre dicho plano. Para ello dibujaremos esta línea, bajando esto aquí, y ahora haremos paralela a la proyección de la luz y paralela a la perspectiva. Estas dos líneas se cortarán prolongadas en este punto, en este de aquí de la derecha, y este sería la sombra de este punto sobre el plano XY, suponiendo que no estuviera este plano vertical. Suponemos que esto es un plano transparente que permite el paso. ¿Qué ocurre? Pues que aquí lo que va a pasar es que antes de llegar este rayo de luz a este plano, se va a interponer este plano, y por tanto habrá que hallar la sombra de este punto sobre ese plano. Para ello hallamos la intersección de este rayo de luz con este plano vertical, simplemente prolongando esto hasta aquí y subiendo ahora verticalmente hasta cortar a la perspectiva del rayo de luz. Sería este punto que tenemos aquí. Bien, una vez que tenemos eso, este punto es la sombra de este, o sea, la sombra de este punto es este. A continuación, de este punto sale esta línea. Vamos a hallar la sombra de este punto sobre el plano vertical. Aplicamos el mismo concepto. Por la proyección del punto sobre el plano horizontal hacemos paralela y por aquí paralela a la dirección de la luz. Tendremos aquí arriba, como se puede ver subiendo sobre esta paralela a la luz, tendremos aquí la sombra de este punto, que es este. No habrá más que entonces unir ambos puntos para tener aquí, esto sería la zona, la sombra que llevamos realizada. Bien, una vez que estamos en este punto, que es la sombra de esta línea, al ser paralela a este plano, va a dar sombra sobre el mismo según una paralela. Por tanto, por este punto haremos una paralela a esta dirección. Y una vez que tenemos esto, de este punto, que es este punto, su sombra es esta, de este punto sale esta línea vertical y esta línea horizontal. Esta línea vertical, como es paralela a este plano, va a arrojar una sombra paralela. Y por tanto, haremos una línea paralela por aquí hacia abajo. Bien. Y de esta manera tendríamos ya, pues esto lo podríamos prolongar hasta, digamos, el suelo, vamos a decir. Y una vez que tenemos este punto aquí, lo uniremos con este para tener la sombra, evidentemente, de esta arista sobre tanto sobre el suelo. Esta sería la sombra, parte de esta arista arroja sombra sobre el suelo y parte arroja sombra sobre este plano vertical. Y este sería las sombras del conjunto que nos hemos planteado resolver. Aquí dibujamos con este tipo de rayado lo que es la sombra sobre horizontal y con un rayado distinto haremos la sombra sobre la pared vertical. Bien, ¿qué nos queda ahora? Pues hallar la sombra de esta zona sobre este plano horizontal que está a una cierta altura respecto al suelo. Este punto lo vamos a proyectar sobre este plano. Siempre que hallamos la sombra de un punto sobre un plano, tenemos que tener en cuenta el punto en perspectiva y su proyección sobre dicho plano. Por tanto, proyectamos desde aquí hasta esta línea y este punto de aquí sería la proyección de este sobre el plano. Y ahora ya por la perspectiva y por la proyección haremos sendas paralelas a la perspectiva y proyección de la luz. De modo que este punto ha arrojado sombra en esta posición. Como de este punto sale esta línea, pues, y es una línea paralela a este plano, haremos una paralela por aquí, que es esta que hemos iniciado su trazado. Y llegará hasta la pared vertical. Una vez que llega a la pared vertical, ¿qué observamos? Pues que este punto es sombra de sí mismo sobre esa pared. Por tanto, parte de esta línea arroja sombra sobre el plano este horizontal aquí, hasta aquí. Y ahora, desde aquí, uniríamos con este punto para tener la sombra sobre la pared vertical. Bien. Una vez hecho eso, en realidad habría que haber unido, este punto es sombra de sí mismo, o sea que esto viene hasta aquí y este viene hacia acá. En realidad, aquí lo que teníamos que haber hecho es haber unido este punto con este. Esto es un fallo en el trazado, o sea que hay que unir este con este. Habría que unir este con este. Aquí hemos hecho eso y trazado incorrectamente. Bien, una vez que tenemos eso, lo que nos falta es simplemente hacer por este punto una paralela a esta dirección, que vendría por aquí, y la intersección, vamos a dejar esto hecho aquí, haríamos esta paralela, y desde aquí haríamos una paralela a esta dirección también, y desde aquí volveríamos a ir, tendríamos que ir hacia este punto. Esta que tenemos aquí hecha, no va aquí, sino que va desde aquí hasta aquí. Y eso sería la sombra del conjunto.
Planteamos un tercer caso en el cual tenemos esta pirámide con este vértice y esta es la proyección de ese vértice sobre este plano y queremos, como anteriormente hemos hecho, la sombra del conjunto. Para ello lo que hacemos es hallar la sombra de este punto sobre el plano este horizontal, simplemente sea prolongar estas líneas paralelas a la dirección de la luz y esta sea la sombra de este punto vértice sobre este plano. Y entonces ahora no hay más que unir este punto con este y con el más extremo, con los dos más extremos de la base, pero también vemos que este rayo choca con esta pared vertical, por tanto subimos verticalmente y tendríamos aquí que este punto es la sombra de este sobre el plano vertical. Y ahora ya simplemente lo que haremos será unir este punto con este, y este tramo es la sombra sobre el plano horizontal, y al unir este con este tendríamos el quiebro que hace esa sombra sobre la pared. Y esta línea sería sombra de esta línea de aquí. Esta línea tiene una parte de sombra sobre este plano y otra parte de sombra sobre este otro plano. Haremos otro tanto por el otro lateral y tendríamos aquí ya la sombra del conjunto. Y este sería el conjunto de los segmentos. Bien, una vez hecho eso, vamos a poner aquí el rayado correspondiente y lo que nos faltaría sería ya la sombra exterior. Para ello hacemos como ya en casos anteriores, esto ya no tiene prácticamente, como se puede ver, es un caso similar al que hemos hecho anteriormente y tendríamos aquí pues la sombra de este conjunto. Ya no complicamos mucho la explicación, puesto que se basa, digamos, en lo que hemos estado comentando. Entonces, este punto ha dado su sombra aquí, este punto ha dado su sombra aquí, esta línea es paralela a esta. A continuación hemos hallado la sombra de este punto, que es este de aquí. Este tramo, esta línea horizontal, su sombra es paralela aquí. Y luego de este punto, cuya sombra es esta, pasa esta línea, sale esa línea que es paralela a esta. Y una vez que estamos aquí, de este punto vendremos a este, que sería la sombra de esta línea vertical que tenemos aquí. Presentamos ahora un caso parecido a los anteriores, pero con una cara del cuerpo aquí inclinada. Entonces la primera fase del proceso va a ser hallar la sombra de este punto aquí sobre este plano y tendremos aquí, pues, que sería este que tenemos aquí. Como de ese punto sale esta línea, que es paralela a este plano, haremos una paralela igual que hemos hecho anteriormente. ¿Qué ocurre? Que al llegar aquí, esta línea paralela choca con esta cara inclinada, lo cual significa que lo que vamos a tener que hacer ahora va a ser hallar la sombra de este punto, de este de aquí, sobre esta cara inclinada. Para ello vamos a trazar el rayo de luz que pase por él y vamos a hallar la intersección. Para hallar la intersección de una recta con un plano inclinado, tenemos que tener la proyección de dos lados del contorno de ese plano. Uno de ellos es este sea la perspectiva y la proyección de este lado del contorno y vamos a hallar la proyección de este otro. Para ello lo que hacemos es simplemente, como estamos trabajando con la proyección sobre este plano, que está a una cierta altura respecto a la base, vamos a prolongar esta línea hasta chocar aquí y una vez que choquemos ahí vamos a hacer una paralela. De modo que esta línea es la paralela, es la proyección de esta sobre este plano. Por tanto, esta proyección del rayo lo vamos a prolongar hasta el corte con esta línea, hasta el corte con esta, y por ese punto lo referiremos a la línea en perspectiva. O sea que esta es la proyección que nos corta en este punto que coincide en la proyección y la perspectiva. Y este rayo proyectado nos corta aquí, en esta proyección de esta, y desde aquí referimos a la perspectiva. Y ahora simplemente ya uniendo este con este, tendremos la intersección del plano este proyectante que contiene esta línea con la cara inclinada. Esta línea de intersección corta el rayo de luz en este punto, que es la intersección de esta recta con el plano inclinado. Es decir, este punto representa la sombra de este sobre el plano inclinado. Y ahora ya simplemente, pues lo que haremos será unir, hemos ido trazando esto, unir este punto con este. A continuación, el proceso que sigue es que esta línea es la sombra de esta. Luego, esta línea, que es paralela a esta, va a arrojar una sombra paralela sobre este mismo plano. O sea, líneas paralelas arrojan sombras paralelas sobre un determinado plano común. Luego, entonces, por este punto haremos una paralela a esta línea. Y una vez que tenemos, bueno, y por este punto haremos una paralela a esta, dado que esta línea es paralela a este plano. Al ser esta línea paralela a este plano, su sombra es una paralela. Haremos esta paralela y ahora simplemente, pues, haremos por este punto, como habíamos dicho, una paralela a esta dirección, que es esta que hemos hecho aquí, y al llegar aquí uniremos con este. Y de esta manera quedaría cerrado ya el caso. Y ahora ya, bueno, pues simplemente
podríamos rayar aquí pues para que se vea la... Para terminar este estudio previo de sombras, estas sombras básicas, vamos a plantear este caso en el que tenemos una pirámide de vértice A, este sería su proyección sobre el plano X o Y, y este otro cuerpo. Y se aporta, en vez de dar la dirección de la luz como en casos anteriores, se dice que este vértice A de la pirámide tiene su sombra en este punto A sub S, situado en esta cara inclinada. Es el dato, en vez de darnos la dirección de la luz, nos dicen que cierto punto arroja sombra en este otro. Esto puede ser interesante conocer este caso, porque muchas veces cuando hacemos algún tipo de representación y elegimos nosotros la dirección de la luz, no podemos elegirla de forma que cierta circunstancia se produzca, por ejemplo, que este punto dé sombra en un cierto punto. En vez de elegir la dirección de la luz, que no sabemos a priori dónde va a dar la sombra de este punto, pues es una forma de encajar el caso, pues si nosotros tenemos que plantearlo, pues encajarlo para que quede, digamos, un poco lo que nosotros buscamos en esa representación. En este caso, como digo, la sombra de A sobre la cara inclinada está en A sub S. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer va a ser hallar la dirección de la luz. Sería unir A con A sub S, pero hallar también unir la proyección de A con la proyección de A sub S sobre este plano de la base. Entonces, para ello vamos a hallar la proyección de A sub S. Para hallar la proyección de A sub S cuando se encuentra en una cara inclinada es hacer una recta cualquiera. Por ejemplo, aquí hacemos esta paralela a esta dirección y este punto lo referimos hallamos la proyección de este punto sobre el plano de la base. Hacemos una línea vertical y una vez que hemos hecho esto, pues simplemente, como hemos hecho una paralela, pues por aquí haríamos paralela también y ahora bajamos verticalmente y tendríamos aquí, esto sería la proyección de este punto sobre el plano de la base. Ahora ya simplemente unimos A con A sub S y la proyección y ya tenemos la dirección de la luz. Esto es un rayo de luz que pasa por A. Hallamos de ese rayo su traza con el plano de la base, prolongando la perspectiva y la proyección. Una vez que tenemos eso, tendremos que este punto vamos a unirlo con los dos más extremos de la base, para tener las sombras, digamos, de esta arista sobre el plano de la base y la sombra de esta otra. Bien, una vez que eso hemos hecho, vamos a seguir, digamos, cada una de estas sombras sobre los planos y vamos a ver con quién choca. En este caso, esta línea de aquí, el primer plano con el que choca es esta cara, este primer peldaño, el tramo vertical de un peldaño, del primer peldaño. Entonces, lo que haremos será que esta línea va a venir aquí y, como digo, es sombra de esta o de parte de esta arista, y al chocar aquí, ¿qué va a significar? Pues que va a hacer un quiebro la línea esa del contorno de la sombra. ¿Y hacia dónde va? Pues hacia la sombra de este punto A sobre este plano prolongado. Es decir, suponemos este plano indefinido y vamos a hallar la sombra de A sobre ese plano indefinido. Para ello, la proyección corta aquí a esta traza y ahora desde este punto subiremos verticalmente hasta cortar digamos, hasta cortar al rayo en perspectiva, hasta cortar este. Y luego este punto que tenemos aquí sería la sombra de A sobre este. Entonces, uniendo este con este, tendríamos aquí la sombra de la parte de esta arista sobre este plano vertical, este de aquí, que lo hemos considerado indefinido. Pero solamente valdrá este tramo, puesto que el plano queda limitado pues por esta zona. Una vez hecho eso, nos vamos a basar en una propiedad, y es que una línea cualquiera, su sombra sobre planos paralelos son segmentos paralelos, lo cual significa que esta línea será paralela a la que tracemos por este punto, puesto que este peldaño es paralelo al plano de la base. Luego por aquí haremos una paralela a esta de aquí, insisto, basándonos en el hecho de que cualquier línea, sus sombras sobre dos planos paralelos son segmentos paralelos. Luego haremos por este punto una paralela a esta. Esa es la operación que vamos a hacer y tendremos aquí este tramo paralelo y llegaremos hasta aquí. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver que al llegar aquí ahora a una pared vertical, pues esa pared, su sombra, la sombra de esta arista sobre tanto esta pared vertical como cualquier paralela a ella, van a ser rectas paralelas. Luego por este punto haré una paralela a esta. Y esa línea será esta que hemos hecho aquí y este tramo es el tramo paralelo. Volvemos a tener aquí otro tramo horizontal. Luego volvemos a hacer una paralela a esta que teníamos aquí. Y ahora ya desde este punto iremos hacia el punto A sub S, puesto que ya hemos llegado al plano inclinado. Entonces no habrá más que unir este con este. Y esa sería la primera parte de la sombra de esta arista sobre el conjunto que tenemos aquí.
La cuestión está en que esta otra, que es la sombra de esta arista, en vez de chocar con esta cara vertical, ha chocado con esta de aquí de la derecha. Lo cual significa que desde este punto tendremos que ir hacia la sombra, puesto que este tramo es parte de es sombra de parte de esta arista, pero otra parte de esa arista va a dar sombra sobre esta cara vertical. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección del rayo de luz que pasa por A con este plano vertical considerado indefinido. Es decir, que en sombras muchas veces los planos los suponemos ideales y los prolongamos a nuestra conveniencia. Y en este caso lo que haremos será esta línea, que es la traza del plano, prolongarla hacia atrás para buscar su corte con la proyección del rayo de luz que pasa por A, puesto que lo que estamos hallando es la sombra de A sobre este plano supuestamente indefinido. Pues al llegar aquí, ahora desde este punto subiremos verticalmente y llegaremos hasta este. De modo que uniendo este punto con este, tendremos la sombra de la línea de esta arista de la pirámide sobre esta cara, suponiendo que la cara fuera indefinida. Pero realmente solo tenemos esta parte. Luego va a ser solo este tramo, puesto que aquí queda interrumpido el plano. Bien, una vez que tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues hallar la sombra de esta arista sobre este plano horizontal. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser, como esta es la proyección de la sombra, pues este punto viene aquí proyectado, pero luego necesitaremos, tenemos que hallar la proyección de esta arista sobre el plano de la base. Bien, aquí vemos que no ha sido necesario. ¿Por qué? Pues porque esta línea es la sombra sobre el plano de la base. Luego por este punto haremos esta paralela a esta, con lo cual tenemos este tramo. Una vez que tenemos ese tramo, ahora tenemos esta cara vertical. Ahora tenemos esta cara vertical. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar el rayo de luz, la intersección del rayo de luz que pasa por A con esta cara vertical supuestamente indefinida. Para ello, esta línea la vamos a proyectar sobre el plano de la base, para tener la traza de este plano vertical y buscar su corte con esta proyección. Es decir, que este punto lo vamos a proyectar sobre el suelo y aquí haremos esta línea paralela, que es la traza, ya digo, de esta cara vertical con el plano de la base. Vamos a dibujar esto en un color distinto, pues para que se diferencie en azul, y entonces vemos que el corte de esta línea con esta traza subimos verticalmente y subiremos verticalmente hasta cortar al rayo de luz que pasa por A, de modo que este punto unido con este es la sombra de esta arista sobre esta cara vertical. O sea que lo que hemos hecho ha sido de esta cara vertical prolongarla hacia abajo, y esta es su traza o intersección con el plano de la base, y prolongarla idealmente hacia arriba, de modo que hallemos la sombra de A sobre ese plano idealmente prolongado. De modo que esta línea azul es la traza de esta cara, y entonces esta es la proyección, llegamos hasta aquí, y desde este punto de corte subimos verticalmente hasta el rayo en perspectiva. De modo que esto es la sombra de A sobre el plano este vertical prolongado, supuestamente indefinido. Uniendo este punto con este tendremos la sombra de parte de esta arista sobre esa cara vertical. Y ahora, al llegar aquí, volvemos a hacer una paralela a esta y a esta, puesto que este es un peldaño horizontal, y llegaremos aquí, y una vez que estamos aquí, uniremos con el A su S, puesto que ya hemos llegado al plano vertical. Y esta sería la sombra del conjunto sobre este plano, sobre este conjunto. Y entonces aquí tendríamos, pues un poco, digamos, la representación de cómo ha ido ascendiendo la sombra. Todo esto estaría en sombra, habría que ir rayando, no lo vamos a hacer para no complicar demasiado la figura, habría que rayar esto en un sentido, esto en otro, cambiar los sentidos, pues para diferenciar de una manera estéticamente pues los distintos tramos de sombra, que pueden ser incluso distintas tonalidades, y es que evidentemente la sombra, en función de la inclinación y de los rayos de luz, pues puede tomar tonalidades distintas en determinadas superficies. Y este sería el caso resuelto que queríamos explicar. Nos planteamos resolver la sombra propia y arrojada de una superficie mixta constituida por un tronco de cono, esta sería su base inferior y esta sería su base superior, culminado por un cono, digamos, de vértice diferente al primitivo. Observamos que este tronco de cono, si prolongamos estas generatrices, tenemos aquí el vértice del cono correspondiente, el cono de la parte inferior. Y luego este otro vértice sería el que corona
el cono inicial, el tronco de cono inicial. Se aportan aquí las proyecciones, la perspectiva y la proyección de la dirección de la luz. Esto sea la perspectiva y esto sea la proyección. Como se ve, estamos en un sistema axonométrico y vamos a hallar la sombra del conjunto. Lo primero que hacemos es hallar la sombra propia arrojada del cono, digamos, de mayor tamaño, cuyo vértice es este. Este sea un vértice virtual, puesto que en realidad el tronco de cono termina aquí. Bien, lo que vamos a hacer para hallar la sombra de una superficie cónica es por el vértice del cono hacer una paralela a la dirección de la luz. Por eso, por este punto hacemos paralela a la perspectiva y por la proyección de este punto sobre el plano de la base haremos una paralela a la proyección de la dirección de la luz. Prolongando esas dos líneas tendremos la traza de esa recta que es la sombra del hipotético vértice del cono sobre el plano de la base. Una vez que tenemos este punto, que sea la sombra, desde este punto vamos a hacer tangentes a la base y esas tangentes determinan los puntos de los que parten las generatrices de sombra propia, es decir, las generatrices que separan la parte de luz de la parte de sombra. Este punto de tangencia unido con su vértice del cono define una generatriz y este otro punto de tangencia define la segunda. Esas dos generatrices las tenemos aquí dibujadas, pero como el cono no es indefinido, no es hasta V, no es hasta este punto, sino que termina a esta altura, pues simplemente solamente habrá esta parte, esta línea, este segmento, y en esta otra parte de la zona oculta este otro. Y esas serían las dos generatrices de sombra propia, digamos, de esa sombra. Evidentemente, esto sería la sombra arrojada, pero como no es la generatriz completa, sino que esa generatriz termina aquí, pues tendremos que limitar, tanto en esta línea como en esta otra, mediante la sombra de este punto y la sombra de este. Para ello simplemente pues haremos paralela por este punto a la dirección de la luz y tendremos aquí un punto en cuestión y este sería el tramo que corresponde a la sombra de este segmento y por este otro punto haríamos otra paralela a la dirección de la luz y tendremos aquí, digamos, este otro que vendría de aquí a aquí. Hemos dibujado solamente este tramo puesto que esta parte no la tapa el cuerpo y esa parte pues digamos iría en discontinuo como aquí se ha dibujado. Una vez hecho eso vamos a continuar, entonces vamos a ver que nosotros podemos ahora hallar la sombra de este vértice sobre el plano, digamos, de esta base. Entonces por la proyección hacemos una paralela a la dirección de la luz y por el vértice del cono hacemos una paralela a la perspectiva. Y le aplicamos el mismo proceso que hemos hecho a este caso, pero ahora con la base en este plano. Desde este punto, que es la traza o intersección del rayo de luz con este plano de la base, desde aquí haremos, igual que hemos hecho en este caso, tangentes a esta base. Tenemos aquí una tangente que sería esta y luego habría otra que casi no se va a apreciar en el dibujo, que es esta que aparece aquí. De modo que aquí habrá un punto de tangencia, aquí habrá otro y de esos puntos salen las generatrices de sombra propia que van a ir a este vértice. No habrá más que unir, como se puede ver, unir este punto con este y este otro que aquí casi ni se aprecia, no lo hemos unido para no complicar y esta sería la parte correspondiente a la sombra propia. Es decir, que toda esta zona del tronco de cono de la parte inferior estaría en sombra y luego desde esta línea para acá toda esta zona estaría también en sombra. Bien, a continuación aquí vemos que hay un pequeño arco. Observamos que este punto y este no quedan en la misma prolongación. Esto es un dato interesante debido a que los vértices de los conos son distintos. Este es el vértice del cono de mayor tamaño y este es el de la parte superior. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser hallar la sombra de toda esta curva sobre el plano de la base del tronco de cono. Para ello, sabemos que como esta base está en un plano paralelo a este otro, pues la sombra va a ser una curva idéntica a esta. Para ello simplemente pues vamos a prolongar, en este caso vamos a ver este punto donde caería, como la sombra sobre el plano, digamos, de la base mayor, tendríamos que este sea la sombra de este punto, aquí sería este. Esto simplemente lo hacemos un poco por interés que luego vendrá, digamos, veremos por qué lo hacemos. A continuación observamos que esta curva, su proyección sobre el plano de la base sería esta de aquí, es una curva idéntica, y entonces vamos a ver este punto. Ya hemos visto que dónde viene su sombra y tendríamos ahora que hallar la sombra de este. Para ello va a ser un punto que se va a encontrar sobre la sombra de esta curva. Para ello hallamos la sombra de la curva. Vemos que hacemos por este punto, que es el centro, una paralela a la dirección de la luz y por este punto una paralela a la proyección. Y este sería la sombra del centro. Y ahora no hay más que dibujar una curva idéntica a esta e idéntica a esta, que sería la sombra de ese disco.
y lo tenemos aquí dibujado, que es este que aparece. Entonces ese disco pasa por este punto y por este, evidentemente, y ahora ya la sombra de este punto, que es del que parte esta generatriz de sombra propia, la hemos hecho simplemente haciendo una paralela a la dirección de la luz, es decir, una paralela a esta, y en su corte tenemos este punto. ¿Eso qué va a significar? Por el otro punto de atrás haríamos lo mismo, no se hace porque prácticamente no se ve la línea. Aquí, como se puede ver, este pequeño arco de esta base va a arrojar un tramo, un arco de curva idéntico a este, aquí en el plano de la base, que sería este arco de aquí, en el otro lado habrá otro idéntico, y ahora este punto, que es la sombra del vértice, unido con este de aquí, que es la sombra de este, nos determinará ahí los dos extremos, las dos líneas que van a ser, digamos, la sombra tanto de esta generatriz, que sería esta, como la que teníamos por la parte de atrás, que sería esta otra. Y ahora esto simplemente habrá que conectar este punto con este para tener aquí lo que sería ya la sombra del completo. Por tanto, esto sería la sombra arrojada del conjunto, y como decíamos, de esta línea hacia acá, sombra propia, que iría toda esta parte del cono, del tronco de cono hasta esta línea ensombrecida, y de la parte del cono superior sería desde esta línea, que vendría hacia acá, hacia la otra parte, digamos, que también estaría ensombrecido. Y ahí tendríamos, como se puede ver, las partes de las sombras propias y arrojadas de esta superficie mixta, constituida por un tronco de cono y un cono de vértices diferentes.